Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Luego, llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con la herencia. Le echaron la mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con estos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un milagro admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues Jesús era tenido como un profeta. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, estamos en este tiempo de Cuaresma, tiempo de preparación, conversión, para celebrar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y conforme van avanzando las semanas, estamos ya en la segunda semana, el Evangelio, la palabra de Dios, nos va preparando para este momento que Jesús va a vivir. Y hoy Jesús se enfrenta de alguna manera con los sumos sacerdotes del templo, con los escribas, con los fariseos. Y les dice una parábola. Había una vez el dueño, un señor, un amo, un patrón, que mandó a hacer un viñedo. Lo preparó muy bien, le hizo un lagar, una torre para vigilarlo, y lo dejó a unas personas para que lo trabajaran. Después, llegado el tiempo de la cosecha, envió uno de sus trabajadores a pedirles cuentas, la parte del fruto, dice, y los mataron. El lagar, el viñedo, significa el pueblo de Israel. Esto nos lanza la primera lectura que hemos escuchado hoy, el libro del del Génesis. Jacob tuvo 12 hijos. El menor de ellos, José, el más querido por su padre porque lo tuvo en la ancianidad. Sus hermanos le tenían tanto coraje que querían matarlo. Al final de cuentas, hemos escuchado, no lo matan, sino que lo venden a unos comerciantes que iban a Egipto. ¿Qué pasa con José? Es vendido en Egipto, pero era muy inteligente, buen administrador, y Dios le dio el don de interpretar los sueños. Y es la famosa historia cuando el faraón
Tiene un sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. José lo interpreta. Significa 7 años de gran abundancia y 7 años de gran escasez. Le dice al rey de Egipto: tienes que almacenar granos y alimentos porque van a venir 7 años de hambruna. El faraón le cree, lo pone al frente de la administración del reino, y cuando están los 7 años de hambruna, ¿quién cree que va a Egipto a buscar comida? Los hermanos de José, aquellos que los habían vendido. Él se da cuenta, ellos no. Y ahí comienza la historia del pueblo de Israel en Egipto. Ya después sabremos que Moisés lo libera y comienza el éxodo, la Pascua judía. Vean cómo se va conectando la palabra de Dios. ¿Qué pasa con ese pueblo de Israel que Dios saca de Egipto? Le da la tierra prometida. Le manda profetas, reyes, jueces, y el pueblo de corazón rebelde rechaza a Dios, se rebela contra Dios y quiere hacer su propia vida sin Dios. Y entonces el pueblo de Israel mata a los profetas, los persigue. Y dice Jesús otra vez en forma de clave: manda a muchos más y hacen lo mismo. Finalmente el dueño, Dios, piensa: mandaré a mi hijo, a él sí lo van a respetar. Figura de Cristo. Hemos escuchado la aclamación antes del Evangelio: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Y Jesús ya anuncia lo que le va a pasar a él: vamos a matarlo. Y efectivamente matan a Jesús. Nos regresamos otra vez a la primera lectura del libro del Éxodo. Hoy la palabra de Dios está muy compaginada. ¿Qué hacen los hermanos de José con José? Lo venden. ¿Qué hace Judas con Jesús? ¿Quién da de comer a los hijos de Jacob en tiempo de hambruna? ¿Quién es el pan vivo bajado del cielo que se nos da como alimento? ¿Quién es traicionado? José. ¿Quién es traicionado en el Nuevo Testamento? Jesús. Fíjense, José es vendido por 25 monedas de plata. Jesús es vendido por 30 monedas de plata por Judas. Hay muchos paralelismos, se le llama en la Sagrada Escritura. Nos regresamos otra vez al Evangelio de hoy. ¿Qué hará el dueño del viñedo con aquellos que han matado a su hijo? Dicen los escribas fariseos: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores para que entreguen los frutos a su tiempo. Jesús les dice: les será quitado el reino de Dios y se le dará un pueblo que produzca frutos. Y es lo que pasa. La antigua alianza era el pueblo de Israel con Dios. La nueva alianza ya no es con el pueblo de Israel, es con el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Si antes se pertenecía al pueblo de Israel por la circuncisión, por la raza, ahora se participa en la iglesia, nuevo pueblo de Dios, por el bautismo. ¿Qué nos enseña hoy la palabra de Dios a ustedes y a mí, hermanos? Pensemos cuántas veces hemos rechazado a Jesús en nuestra vida, con nuestra vida. ¿Cuántas veces, fíjense hermanos, hemos matado al mensajero? ¿Cuándo? Cuando la palabra de Dios nos interpela. ¿Cuánta gente no le gusta escuchar la palabra de Dios porque interpela la propia vida? A nadie nos gusta escuchar nuestras verdades. A nadie nos gusta decirnos, que nos digan, que estamos mal. Hoy la palabra de Dios nos interpela.
¿Qué has hecho tú con aquello que Dios te ha dado, te ha confiado? Al pueblo de Israel se le dio esa promesa. A ti se te ha dado tu bautismo. Se te ha dado la gracia de ser hijo de Dios. ¿Vives como hijo de Dios? A ti como hijo de Dios se te ha dado la gracia de participar del banquete de la Eucaristía. Hoy la palabra de Dios nos interpela. ¿Comulgas? Y no solamente comulgas dignamente. Es decir, estando en gracia de Dios. A ti como hijo de Dios se te ha dado participar del sacramento de la reconciliación, la confesión. ¿Te acercas a confesar? Pidámosle al Señor, hermanos, la gracia de la conversión sincera a Dios en este tiempo de Cuaresma. Todos estos 40 días de preparación es tiempo de conversión, de arrepentimiento, de reconocer en qué hemos actuado mal para volver a Dios. Fíjense bien, no se trata de un masoquismo espiritual. ¿Cuánto malo he hecho? ¿Cuán malo soy? No, se trata de reconocer. ¿Para qué? Para dejarnos que Dios nos sane, dejarnos amar por Dios, dejarnos sanar por el amor misericordioso de Dios, que no abandona a aquellos hijos que desean volver. Si has estado lejos de la iglesia, si has estado lejos de los mandamientos, si has vivido una vida terrible de pecado, a Dios no le interesa tu pasado siempre y cuando tú decidas arrepentirte y hacer un cambio sincero y honesto en tu vida, en tu corazón. Pidamos al Señor que nos conceda esa gracia, que así sea.